Hola, hola queridos crossovers aventureros de los libros. Soy Andreina Rojas y les doy la bienvenida a esta nueva sesión del mes de octubre. Continuamos con esas literaturas que nos ponen los pelos de punta, que nos aceleran el corazón, pero hoy tendremos la particularidad de que está pensada esta sesión para los más chicos de la casa y para los jovencitos, porque el terror también es apropiado para ellos. Porque en los libros que les voy a presentar hoy, tendremos este tipo de terror que sí nos da como esa sensación, como este sustico, pero va acompañado con la ternura, la imaginación y algo de humor negro. Quédense hasta el final del video porque también les contaré datos curiosos de estas obras. Démosle play. Vamos a iniciar esta sesión con un libro que es especial para niños entre los 6 años y los 11. Y si ustedes papás o profesores allá con sus alumnos se dan cuenta que a sus hijos les interesa el terror, pero no quieren introducirlos ya de lleno a una literatura que cause pesadillas por la noche, este es el tipo de literatura con la cual les aconsejo que les lean o que les permitan a los niños a su alrededor acercarse a este tipo de libros. Y les estoy hablando de una serie de libros creados por el autor británico John Kelly, que se llama Hospital para Monstruos. Y es una historia divertida donde un día va Ozzy, un chico de aproximadamente unos 14 años, va caminando por la calle y, ¿qué pasa? Que ve a un señor caminando delante de él y al señor se le cae un brazo. Y entonces Ozzy queda como así que se le cayó un brazo. O sea, yo sí estoy viendo realmente lo que vi y sale corriendo y coge el brazo y va detrás del señor y le dice, señor, disculpe. Entonces el hombre se voltea y Ozzy se da cuenta que también su cara está un poco extraña, que le faltan la mayoría de los dientes, que su ropa está desaliñada. Y él, aunque no quiere ser grosero, le dice, señor, usted no se ha dado cuenta que esto es suyo, este brazo creo que se le cayó a usted. Y este personaje que se llama Mortimer le dice, ay, sí, muchas gracias, justo iba al hospital a que me lo pusieran otra vez. Y entonces él dice, ¿cómo así que al hospital? Y se van a el hospital para monstruos, que queda, adivinen en dónde, en la calle Lovecraft. Y allí Ozzy, de camino, a Morty se le caen los dos brazos. Entonces ya él no tiene ni siquiera cómo sostenerlo y Ozzy dice, bueno, no importa, yo lo acompaño y llega a este hospital y Ozzy se da cuenta que en este lugar todos los pacientes son tan extraños como este señor que se ha encontrado en la calle. Hay una niña con el cuello totalmente torcido, hay una recepcionista bastante gruñona y con muchos tentáculos, y hay una doctora que se llama la doctora Annie von Schirrer-Toll, octava, doctora colegiada para atender monstruos. Y ella está en la búsqueda de un nuevo ayudante porque el último que tenía no le gusta, se la pasa peleando con él. Y Ozzy, a quien sus papás le han enseñado que ayude a la gente, dice, bueno, está bien, estoy en verano y voy a ayudarla. Y a partir de aquí, Ozzy se va a dar cuenta que todos estos monstruos que son como de leyenda, de historias de terror, también son seres vivos que necesitan ayuda. Y ojo, porque no es lo mismo ser monstruo que cosa. Y también va a encontrarse con este tipo de seres como una baba gigante que está resfriada y cada rato estornuda una gran cantidad de moco. Si ustedes quieren saber y los chicos a su alrededor les interesaría saber qué hay en el interior de una dragona, cómo viaja una ambulancia de monstruos que tiene que recorrer y atender cualquier parte del mundo en cuestión
de minutos, los invito a adentrarse en esta serie de libros que se llama Hospital para Monstruos. Y es una historia que no solamente es divertida, sino que también enseña la empatía. Muchas veces decimos que la literatura para niños y para jóvenes ya no estamos como en ese tiempo de que sea moralizante, y es así. Sin embargo, este tipo de historias también muestran que aquellos a quienes nosotros consideramos diferentes, que nos parecen como distintos y que en algunas ocasiones nos pueden causar miedo, también necesitan ayuda. Una historia divertida para los chicos en el Book Track número 1, Hospital para Monstruos. Vamos a avanzar ahora a un clásico reinterpretado. Esta historia, estoy segura que ya la conocen, que la han visto en la pantalla grande, que saben de qué va la historia, y aún así, siempre que un autor decide hacer una reinterpretación o una adaptación de una película que está basada en una novela, hay algo nuevo por descubrir, y es en el lenguaje simbólico, en las ilustraciones, en el sentido que el autor da a esa nueva forma de ver una historia conocida. Y de esto estamos llenos en la literatura. Cada vez se reinterpretan clásicos y mitos y leyendas y historias que nos parecen que ya hemos leído o que ya conocemos. Volvemos a verla de otra forma a través de la mirada del autor. Y eso es lo que sucede con este libro que se llama King Kong, del autor de libros infantiles, de álbumes hermosos, iba a decir Dan Brown, Anthony Brown. Y es que acá este autor toma como base el guión que se utilizó en los años 30 con las primeras películas de King Kong, que a su vez, como les decía, está basada en una novela, y él lo plasma desde su mirada con unas ilustraciones que son muy bellas y que tienen una potencia simbólica, como les digo, con las cuales los niños, los jóvenes se van a poder conectar, porque aquí el terror no es tanto esta historia que ya conocemos, que es este gran gorila que viene casi o mejor, que ha permanecido en este mundo, pero que está como en una conexión con este pasado prehistórico, porque en esta isla donde él habita, que es el Monte Calavera, también hay dinosaurios y serpientes gigantescas, y allá llega Anne, la actriz que sueña con lanzarse finalmente al estrellato de la mano de un ambicioso director de cine que es Denham, y de un marinero, Jack, y ellos llegan allá a este sitio sin saber, Anne y los marineros, muy bien qué es lo que van a encontrar, pero este director sabe que allá va a poder grabar la película con la que él se va a hacer así súper, súper, súper millonario. Y esto que nosotros ya hemos visto, porque las películas de King Kong salen cada cierto tiempo, aquí el ilustrador, Anthony Brown, nos da la vuelta y nos enfoca la mirada es en el terror que siente Kong, en un ser que es incomprendido, en cómo ese miedo se transforma también en furia, en angustia y en todas las situaciones que va a vivir este King Kong cuando lo saquen de su hábitat natural y se lo lleven a la civilización, donde será expuesto como una rareza. Y es esta forma en la que los humanos muchas veces actúan con esta predominancia de dominar, de esclavizar al otro, al que es diferente. Y aquí es donde Anthony Brown pone el punto focal como de terror, de miedo, de aquello que nos suscita a nosotros como algo que nos remueve en el interior, porque esta es una historia que nos habla de soledad, de incomprensión y también de la ambición desmedida. Como les digo, la gran
ventaja que tiene esta historia son las ilustraciones, que es donde Anthony Brown es realmente ya un referente en el mundo de los libros álbum. Y por eso quiero invitarlos a que a sus hijos o a sus alumnos los acerquen a esta historia, pero a través del lenguaje simbólico, de la forma en que las ilustraciones nos cuentan la historia y en la manera en que nosotros podemos conectar con ese otro tipo de lectura, con la lectura de las imágenes. En el book track número 2, King Kong. Vamos a cerrar esta sesión con este tipo de libros que son muy llamativos para los niños y los jóvenes. Les estoy hablando de el cómic, de este tipo de este formato de literatura. Y aquí les voy a traer algo que si ustedes son amantes de Lovecraft y quieren que sus hijos o los pequeños a su alrededor sepan de este creador de del terror cósmico, esta es la mejor forma de hacerlo. Les hablo de la tira cómica El joven Lovecraft, escrita por José Oliver y Bartolo Torres. Esta es una historieta donde estos autores se imaginaron cómo sería ese joven Lovecraft cuando iba al colegio, cuando tenía que presentar en las clases de arte sus dibujos o sus manualidades, y entonces vamos a ver unos pequeños Cthulhu por allá y cómo él se devanaba los sesos tratando de imaginar cosas que para él sí tuvieran sentido, fuera del amor y los gatos o los pasteles, de todas las cosas que hablaban sus compañeros. No, él tenía en su imaginación tentáculos y ojos que eran por allá como unos entes que iban lejos de la cabeza a la que tenían que pertenecer, o entrar en universos con geometrías distintas. Y él, este Lovecraft, vive discutiendo con su amiga Susie, que es una chica así como medio gótica, pero que también está como picándolo todo el tiempo porque él es muy tímido, muy serio, y ella un poco se burla de él, otro poco como que trata de ayudarlo a que su imaginación continúe desbordándose y ese mundo extraño, gótico, terrorífico, encuentre la salida a la cabeza de su amigo y pueda él plasmar estos monstruos que lo acechan. Y hay una viñeta donde, por ejemplo, este Lovecraft está con una linternita mirando una planta y la sombra le das como estos tentáculos. Hay bastantes referencias a personajes que vamos a encontrar en el universo Lovecraftiano o de Lovecraft. Y también hay como una introducción de otros personajes que llegan a él como ayudarlo. Por ejemplo, él tiene que hacer un poema y él dice que no se le ocurre nada, que la poesía es terrible, que eso para qué sirve, que lo mejor es hablar de cosas que realmente asusten a las personas. Y cada vez que él tiene que llevar una tarea al colegio, lo que se termina imaginando y redactando frente a sus compañeros es todos estos monstruos que luego los amantes de este autor pues disfrutan. Y en esta parte entonces llegan poetas como Alighieri, como Poe, como Homero, y tratan como de enseñarle que cómo así que no le gusta la poesía, que la poesía también a través de este tipo de lenguaje se puede encontrar grandes historias. Y es esta mezcla de personajes de la literatura, como les digo, también de tomar algunos elementos de este universo creado por H.P. Lovecraft, los que se introducen en esta caricatura, y a su vez, pues los autores también se dan la licencia de introducir otro tipo de criaturas que ellos imaginan que a este joven se le hubiesen podido ocurrir. Y esto hace que la historia sea divertida, las siluetas, el lenguaje visual
es limpio, o sea, no está sobrecargado, pero tiene el suficiente humor para que los chicos lo disfruten e incluso los adultos que son amantes de H.P. Lovecraft también se puedan reír un poco imaginando cómo hubiese sido el autor de joven y de dónde le salían a él estos personajes, estos monstruos que han causado pesadillas durante tantos años. Así que en el book track número 3 les recomiendo la tira cómica El joven Lovecraft. Los invito a leer las siguientes frases para que se animen a buscar estos libros. Queridos crossovers aventureros de los libros, quiero contarles de dónde surge la inspiración de los autores para crear los libros que exploramos en esta sesión. En el primer caso, con Hospital para Monstruos. Esta es una historia bien bonita porque nos habla justamente de nunca dejar que los sueños se queden siempre ahí como en el olvido, sino por el contrario, algo que nos trae la literatura infantil y juvenil es justamente esa carga de emotividad para que los niños y las personas crean, trabajen y se ilusionen con todos aquellos proyectos que les mueven el corazón. Y esto fue lo que sucedió con el autor John Kelly. Él llevaba siendo ilustrador muchos años, pero esta es su primera novela escrita e ilustrada por él, algo que se convirtió en un sueño hecho realidad, porque cuando el primer libro salió, John Kelly ya era una persona pues bastante mayor y fue tal el éxito que tuvo este libro que permitió que se publicaran cuatro libros, son tres, una, y los niños pudiesen disfrutar de esta forma distinta de ver a los monstruos, algo que a él, a John Kelly, le llamaba mucho la atención y por lo cual se sentía muy agradecido de poder publicar sus propias historias. En el caso número 2, con la novela, la adaptación de King Kong, quiero contarles que hay una frase que dice el director de cine, Carl Dehan, durante la película, y es, fue la belleza quien mató a la bestia. Y aunque nosotros sabemos que físicamente no es Anne quien causa la muerte de Kong, sí es esta relación simbólica que se crea entre ellos y en especial de Kong hacia Anne, el punto de partida que toma el autor Anthony Brown para crear la poética de las ilustraciones. Cuando ustedes se acerquen a este libro, se van a dar cuenta que las imágenes donde están ellos dos son preciosas y están impregnadas justamente de esta frase. Y para finalizar, quiero contarles que no es fácil utilizar un universo que causa tanto terror como el de Lovecraft y lo sabían muy bien y pasarlo al tema como humorístico, al darle como la vuelta y de esto fue uno de los como de esos pequeños pasos que tuvieron que dar los autores para poder crear esta tira cómica que tiene la particularidad que era una tira cómica digital que salió sobre principios de los 2000. Y ellos lo que hicieron fue tratar de desprenderse un poco del terror y como el respeto que da a los fanáticos de Lovecraft este mundo y tenían un peluche de Cthulhu para tratar de mirar los personajes como desde otro punto de vista, aunque ellos dicen que este peluchito igual lo mantienen escondido en su armario, que no es que lo vean mucho, sino más que lo suficiente para poder hacer esa combinación entre el terror y el humor, que es lo que van a encontrar los chicos cuando lean el joven Lovecraft.
Queridos crossovers aventureros de los libros, quiero invitarlos a que se unan al canal, a que compartan este contenido si lo han disfrutado con aquellos jóvenes niños a quienes les interese la literatura de terror, pero como les decía al inicio, este es un terror amable, es este miedo que nos impulsa a seguir indagando, a seguir pasando la página y a probarnos a nosotros mismos hasta dónde podemos soportar un poco de terror amable, porque son historias que están combinadas con humor, con ternura, con temas de soledad también, y sobre todo de entender cómo el terror en la literatura nos lleva a conectarnos con todos aquellos sentimientos profundos que tenemos allá escondiditos. Denle like al video, compártanlo y recuerden, como decía Jorge Luis Borges, leer es una clase de felicidad. Chao, chao.